Bienvenido a la Universidad de Valle Dorado y al Colegio Nacional de Profesores Certificados. Soy su amigo Héctor Martínez Sandoval y continuamos con esta serie de resúmenes ejecutivos para su licenciatura en Derecho en su modalidad ejecutiva. A continuación, desarrollaremos el resumen ejecutivo de la cuarta unidad de su asignatura Derecho de las Obligaciones. Muy bien. Estimados amigos, los temas que vamos a tratar en esta unidad, que se denomina tramitación y extinción de las obligaciones, son los siguientes. Hablaremos de las obligaciones civiles y obligaciones naturales. Estudiaremos las modalidades de las obligaciones. Vamos a verificar a condición, a plazo, modo carga. Estudiaremos la tramitación de las obligaciones con los temas de la cesión de derechos, la cesión de deudas y la subrogación. Posteriormente, como último punto, analizaremos el tema de la extinción de las obligaciones, analizando como subtemas la compensación, la confusión, la remisión de la deuda, la novación, la prescripción negativa y la caducidad. Empecemos. Clasificación de las obligaciones. Vamos a clasificar las obligaciones en dos grandes puntos. Obligaciones civiles y las obligaciones naturales. Como todos ustedes saben, la obligación vamos a clasificarla de la siguiente manera. La obligación destacamos que es un vínculo jurídico. Va a ser este vínculo jurídico que va a surgir entre acreedor y deudor. En este punto, el acreedor tiene la posibilidad de exigir al deudor una prestación, la cual vamos a señalar que puede ser de dar, hacer y no hacer. Dar, hacer y no hacer. Muy bien. Las obligaciones civiles son aquellas en la que el acreedor tiene la posibilidad de exigir por conducto de los tribunales al deudor el cumplimiento de una obligación. Mientras que en las obligaciones naturales nos encontramos que no existe esta forma de exigir el cumplimiento de la obligación a través de un proceso de naturaleza jurisdiccional. Lo que nos queda es la buena fe entre las partes para cumplir con la obligación. Muy bien. Ok. Verificamos que las obligaciones civiles las vamos a dividir en relación a los sujetos y en relación con el objeto. En relación con los sujetos tenemos mancomunadas, activas y pasivas. Muy bien. La mancomunada activa tenemos la existencia de varios acreedores. Mientras que en las mancomunadas pasivas tenemos la existencia de varios
deudores. Muy bien. Y la liberación de la obligación en el caso de la mancomunada activa. Aquí tenemos a varios acreedores. El deudor debe la cantidad de 1,000,000 de pesos. Muy bien. Para que se libere de la obligación, debe de pagar la totalidad y debe ser cubierto el crédito que la deuda a cada uno de estos acreedores. Muy bien. Lo mismo ocurriría desde su lado pasivo. Todos los deudores deben cubrir con su respectiva obligación para liberarlos de la totalidad de la obligación. Muy bien. En las obligaciones de naturaleza solidaria, tenemos el mismo punto que hemos señalado con antelación. Obligaciones solidarias activas, en la cual existen varios acreedores, y mancomunadas solidarias pasivas, en la cual existen varios deudores. Sin embargo, hay una diferencia sustantiva con las obligaciones mancomunadas. Veámoslo desde el lado de las activas, mancomunadas solidarias activas. Tenemos a varios acreedores. Le podemos pagar a la totalidad de la obligación y nos vamos a liberar de la totalidad. Ya ese acreedor se tendrá que hacer cargo, tendrá que verificar, pues, cómo le da la parte proporcional a los demás acreedores. Lo mismo ocurriría desde el lado pasivo. El acreedor tendría la posibilidad de exigir el cumplimiento de la obligación a cualquiera de los deudores. Ya cualquiera le podría exigir la totalidad. Por lo tanto, se liberará de la obligación cuando se cumpla con la totalidad. Si paga la totalidad, pues liberamos la obligación, ya tendrá que pedirle a los demás el cumplimiento proporcional de su respectiva obligación. Muy bien. En cuanto al objeto, destacamos en obligaciones divisibles e indivisibles. Las obligaciones divisibles es esos acuerdos entre acreedor y deudor en la cual la obligación puede ser fraccionada. Muy bien. Bueno, ese acuerdo que llegan, siempre y cuando también la obligación así lo permita. Muy bien. Y las indivisibles son aquellas que entre las partes pactan que para liberarse de su obligación tienen que ser cubiertas en su totalidad. Muy bien. Las obligaciones conjuntivas son las que entre el acreedor y el deudor se pactan varias prestaciones. Y el deudor debe de cumplir con todas para liberarse de la
obligación, ¿sí? Tiene que cumplir con todas. Mientras que en las alternativas tenemos que existen varias prestaciones y el deudor se va a liberar cumpliendo con una de esas prestaciones. Muy bien. Ok. Entonces es una diferencia sustantiva. En las conjuntivas hay que cumplir con todas. Y en esta existen varias prestaciones y se da la posibilidad de que el deudor, cumpliendo con una de esas, se va a liberar de la obligación. Muy bien. Las obligaciones facultativas tenemos que existen también varias prestaciones, pero el deudor tiene la posibilidad de entre estas prestaciones elegir una de ellas y liberarse de la obligación, cumpliendo con una sola de ellas. Muy bien, perfecto. Continuamos con las modalidades de la obligación. Muy bien. Rápidamente revisamos modalidades a condición, a plazo, modo o carga. La condición verificaremos que es un acontecimiento futuro, pero su realización es incierta. El plazo es un acontecimiento futuro, pero su realización hasta cierto punto es cierta. El modo o carga consiste en un gravamen adicional que se va a pactar entre las partes en el cumplimiento de la obligación. Muy bien. Cuando hablamos de la condición, entonces en la propia generación de la obligación se va a establecer este supuesto incierto que debe de llevarse a cabo para que pues se pueda obligar, para que nazca la obligación. Por ejemplo, el caso de que ponga como condición que, por ejemplo, en un fideicomiso educativo, que a la muerte o incapacidad de el fideicomitente, la institución fiduciaria tenga que entregar una cantidad de dinero a el fideicomisario, a un beneficiario. Claro. ¿A qué está sujeto? Bueno, pues a una enfermedad o a la muerte de el fideicomitente. Cuando llegamos al plazo, vamos a hablar de plazo suspensivo, resolutorio, convencional, legal, judicial y el plazo de gracia. Suspensivo. Hasta que no se llegue este momento, da nacimiento la obligación de cuyos A elabora un testamento. Los acuerdos, las obligaciones derivadas de ese testamento, así como los derechos, van a nacer hasta el momento de la muerte de cuyos. Hasta este momento.
Perdón. Entonces, esta obligación, sus efectos son suspensivos. Efectos resolutorios dan fin a la obligación. Se pacta un contrato de arrendamiento del 1 de diciembre del 2021 al 1 de diciembre del 2022. Llegando esta fecha, culmina los efectos de este contrato. Muy bien. El plazo convencional es el que las partes van a fijar al momento de firmar el contrato, el convenio. El plazo legal es el supuesto normativo, es el supuesto que nos establece la ley para liberarnos de obligaciones. El judicial se va a determinar dentro de un proceso jurisdiccional. Mientras que el plazo de gracia es el que va a autorizar el juez como concesión para que se libere al deudor de la obligación. Muy bien. Como ya mencionamos, el modo carga es un gravamen adicional que se van a fijar, que se le fija en este caso al deudor para liberarlo de la obligación. Por ejemplo, en una donación en la cual el donante le diga al donatario que le dona un automóvil, pero le pone como condición al donatario que como modo carga, perdón, que por lo menos durante un mes lo lleve a su trabajo. Es un gravamen adicional que van a fijar en la obligación. Perfecto. Continuamos con la transmisión de las obligaciones. Muy bien. La transmisión se puede presentar por cesión de derechos, por cesión de deudas, por subrogación. Muy bien. En la cesión de derechos, vamos a ver que el acreedor va a ceder su derecho de crédito a favor de una tercera persona. Atentos. En este caso en particular, vemos que nuestro acreedor cede su derecho a otra persona. En este caso, solo le tendríamos que notificar al deudor de esta decisión. No requerimos su consentimiento. Muy bien. La cesión de derechos podrá ser gratuita en el caso de que el cedente no solicite ninguna contraprestación. Muy bien. Y será onerosa cuando hay una contraprestación que deberá conformar, en este caso, el cesionario. Muy bien. Ahora también tenemos el tema de la cesión de deudas. Todo lo contrario a lo que revisamos con antelación. ¿Por qué? Porque en este caso en particular tenemos que el deudor va a ceder su obligación a una tercera persona. Tenemos que informarle de esto al acreedor y el acreedor debe de otorgar su consentimiento. Si
la persona a la cual se le cedió la deuda no puede cumplir con su obligación, por evicción, el acreedor va a continuar con el deudor principal. Muy bien. Ok. Seguimos con la subrogación. En la subrogación, un tercero interviene para dar cumplimiento a la obligación, pero este a su vez va a exigirle al deudor que continúe y que cumpla con la obligación, constituyendo persona que ha subrogado el contrato o la obligación como un nuevo acreedor. Pongamos un ejemplo. Vamos a ver. A es acreedor de B. Hay un crédito pendiente por 100,000 pesos. Resulta que una tercera persona cumple con esta obligación y paga el crédito a terminando con, entre comillas, con la obligación, porque ahora va a fungir como acreedor y va a exigir a B como deudor el cumplimiento de la obligación. La subrogación implicaría también que un tercero cumple con la obligación que se asignó con antelación entre acreedor y deudor. La subrogación legal es la que tienen los padres en relación de las deudas que tienen sus hijos menores de edad o sujetos a una tutela. Muy bien. Entonces los padres van a cumplir con las obligaciones que tengan pendientes sus hijos. También en el caso del tutor, con su respectivo pupilo. La subrogación en su aspecto convencional es la que se pacta en un contrato, en un convenio. La subrogación total es sobre el 100% de la obligación. La subrogación parcial va a ser solamente sobre una parte de la obligación. La otra continuará vigente. Muy bien. Llegamos al último tema de nuestra asignatura. Con esto vamos a llegar a la conclusión de la misma. La extinción de las obligaciones. Revisaremos temas como es la compensación, la confusión, la remisión de la deuda, la novación, la prescripción negativa y la caducidad. Empecemos con la compensación. En la compensación, lo primero que vamos a destacar es que acreedor y deudor tienen este doble carácter. ¿A qué me refiero? Que tienen concesiones recíprocas que deben de hacerse para liberarse de la obligación. Por una parte, este sujeto es acreedor en relación de una obligación, pero a su vez, sobre otra obligación, esta persona es acreedor. Por lo tanto, hay concesiones recíprocas que deben de hacerse y al final vamos a liberarlo de las obligaciones que tengan pendiente. La compensación va a ser legal cuando así se establece dentro del marco normativo judicial, la que determina un juez dentro de un proceso jurisdiccional, y voluntaria es aquella que las partes van a pactar.
van a negociar, van a llegar a un acuerdo dentro de un contrato, dentro de un convenio. Muy bien. En la confusión tenemos que sobre una misma persona se reviste un doble carácter, tanto acreedor como deudor. Pongamos un ejemplo. Este sujeto en un vínculo, en una relación jurídica, es acreedor de esta otra persona. Muy bien. Como no cumple con su obligación, se van a todo un juicio. Se dicta una sentencia. No cumple con la obligación, se le embargan bienes en una fase de ejecución y se ponen a remate. Como no hay ningún postor que comparezca para la adquisición de dichos bienes y de esa adquisición se libere de la obligación, este acreedor participa en la almoneda y compra los bienes. Vamos a ver que como había un inmueble que se encontraba grabado, ahora resulta que este sujeto tiene un doble carácter. Por una parte es acreedor, pero por otra parte va a ser deudor. No puede tener este doble carácter. Por lo tanto, en confusión de derechos, vamos a liberar de la obligación, porque en un mismo sujeto se reviste este doble carácter de acreedor y de deudor. Muy bien. La remisión de la deuda implica el perdón por conducto del acreedor. Implica borrón y cuenta nueva. Implica ya no continuar con una pretensión para exigir el cumplimiento de la obligación. En este supuesto, existe una obligación de esta persona pendiente por la cantidad de 50,000 pesos. Resulta que ya después de hacer varias gestiones de cobro, el acreedor dice, ¿sabes qué? Ya, ahí muere. Ya no voy a pedirte más el cumplimiento de la obligación. Lo importante es que no solamente queden palabras, que se haga por escrito e incluso que se ratifique ante el órgano jurisdiccional para que efectivamente ya no se continúe con una pretensión hacia futuro. Muy bien. En la novación tenemos un aspecto muy importante que considerar. Vamos a liberar de una obligación, pero vamos a generar una nueva. ¿Ok? Liberamos de una obligación y generamos una nueva. Pongamos un caso en particular. Imaginen ustedes que A pide un crédito al banco en el año 2010. Pidió un crédito, ¿vale? Muy bien. Aquí está, para el año 2010. Este crédito se fijó por un plazo de 20 años. Ahora resulta que para el 2021 ha habido varias mensualidades que A no ha podido cubrir. Entonces tiene varios intereses vencidos. Para que no incumpla con la obligación, el acreedor llega a un acuerdo con el deudor y entonces van a decir, la obligación que nació en el año 2010, vamos a darla por terminada, pero ¿qué crees? A partir del año 2021, vamos a dar nacimiento a una nueva obligación, reestructurando el crédito principal y estableciendo un nuevo plazo para liberar de la obligación. Muy bien. Entonces, terminamos con una para generar una nueva. Muy bien. Prescripción negativa.
La prescripción negativa constituía en liberar de una obligación por el simple transcurso del tiempo. La norma establece un plazo para el exigimiento de una obligación. Rebasando estos supuestos que establece la norma, pues bueno, en automático ya no habrá la potestad ante el órgano jurisdiccional de que el acreedor pueda exigir al deudor el cumplimiento de la obligación. Muy bien. Cuando hablamos en este supuesto, entonces damos por terminada una obligación. La caducidad implica, pues, que una vez que hemos nosotros, que se solicita el cumplimiento total de una obligación, pues resulta que las partes pueden pactar que un determinado plazo para exigirla. Esta se pacta dentro del propio contrato o también la que establece la ley. Al no exigir el cumplimiento de la obligación en estos plazos, pues bueno, vamos a liberar al deudor. La caducidad también tiene que ver con un proceso jurisdiccional. Esto implica que si ya llevamos la causa ante un órgano jurisdiccional, debemos de cumplir los plazos y términos que marca la ley. La inactividad procesal dentro de una causa va a conllevar a que el expediente pues cause caducidad y lo que va a suceder es que se va a ir al archivo judicial dando por concluido el proceso, dando por concluido la acción que inició el acreedor. Muy bien. Estimados amigos, son varios los supuestos que hemos revisado en relación a esta asignatura, derechos y de las obligaciones. Es muy importante su estudio para que continuemos posteriormente con la asignatura de los contratos civiles. El instituto, a través de la Universidad Valle Dorado y el Colegio Nacional de Profesores Certificados, pues recomienda que estudien todos estos supuestos que hemos revisado. En relación a esta cuarta unidad, revisamos el tema de clasificación de las obligaciones, conformando o estudiando las obligaciones en su modalidad civil y las obligaciones naturales. Cuando hablamos de las obligaciones civiles, las subclasificamos en dos, en relación a los sujetos y en relación al objeto. En relación con los sujetos, hablamos de las obligaciones mancomunadas y las solidarias. Y en relación con el objeto, hablamos de las divisibles, indivisibles, conjuntivas, alternativas y facultativas. Hablamos de las diversas modalidades de la obligación cuando distinguimos las modalidades a condición, acontecimiento futuro de realización incierta, a plazo, acontecimiento futuro de realización cierta, modo carga, gravamen adicional que se va a fijar dentro de una obligación por conducto de acreedor y de deudor. Muy bien. También señalamos la terminación de la transmisión de las obligaciones cuando hicimos referencia, estimados amigos, a la cesión de derechos, a la cesión de deudas y también al tema de la subrogación, para concluir con la extinción de las obligaciones por compensación, acuerdos recíprocos que hacen las partes para liberarse de la obligación, la confusión cuando en un mismo sujeto se reviste la doble calidad de acreedor y de deudor, la remisión de la deuda que implicaría el perdón de la obligación, la novación se termina con una para dar inicio con una nueva obligación, la prescripción negativa, la pérdida de un derecho por el transcurso del tiempo y la caducidad, pues porque así lo hemos establecido las partes dentro de un contrato, dentro de un convenio o también por los plazos que establece la ley para liberarnos de la obligación. A nombre de la Universidad Valle Dorado y del Colegio Nacional de Profesores Certificados, le recomendamos la siguiente bibliografía.
tenemos al libro de Ernesto Gutiérrez y González, Derecho de las Obligaciones, un excelente libro para estudiar a fondo esta asignatura. Asimismo, del de Roberto San Román Aranda, Derecho de las Obligaciones, también Manuel Bejarano Sánchez, de Obligaciones Civiles, de Editorial Oxford, y el de Roberto San Román es de Editorial McGraw-Hill, mientras que el de Ernesto Gutiérrez y González es Editorial Porrúa. También, por supuesto, revisen la respectiva legislación civil de su entidad federativa para hacer un estudio de fondo sobre esta asignatura. Muchísimas gracias. Soy su amigo Héctor Martínez Sandoval, quien agradece la atención brindada a lo largo de este video. Gracias. Dios los bendiga.